Cuando pensamos en el lejano oeste, la imagen que viene a nuestra mente es la de pistoleros, duelos al atardecer, vastas praderas y caballos galopando hacia el horizonte. Esa visión es real, pero incompleta. Detrás de la leyenda, existía un mundo más duro, más inesperado y mucho más diverso. Mientras algunos hombres domaban caballos o protegían pequeños pueblos con su estrella de sheriff, otros encontraban su sustento en tareas que hoy nos parecen extrañas, recogiendo huesos abandonados, vendiendo pociones milagrosas, reparando ollas o limpiando el estiércol dejado por los animales que movían la economía de la frontera. En este video, dejaremos de lado por unos momentos a los cowboys y los saloons, y nos sumergiremos en las profesiones menos recordadas, pero que ayudaron a levantar ciudades y a mantener vivas las comunidades del oeste americano. Exploraremos 7 de estas ocupaciones curiosas, cada una con un papel distinto, cada una mostrando el ingenio, la dureza y la necesidad de reinventarse en tierras donde la supervivencia no estaba garantizada. Este es un recorrido por quienes trabajaron en los márgenes de la historia, por quienes encontraron una forma de ganarse la vida donde no siempre había lujo, comodidad ni reconocimiento. Vamos adelante. A finales del siglo XIX, las comunidades aisladas del oeste americano contaban con pocos recursos médicos, grandes distancias entre pueblos y un acceso limitado a medicamentos confiables. Fue en este contexto que surgieron los vendedores ambulantes de elixires milagrosos, conocidos popularmente como Snake Oil Salesmen, vendedores de aceite de serpiente. Viajaban de pueblo en pueblo, muchas veces en carromatos o carros de feria, promocionando sus productos como soluciones para dolores, reumatismo, heridas de animales e incluso resacas del alma. Uno de los casos más famosos fue el de Clark Stanley, el autoproclamado rey de las serpientes de cascabel. Afirmaba haber aprendido los secretos del aceite de serpiente con los indígenas Hopi. Durante la Exposición Mundial de Chicago de 1893, realizó demostraciones con una cascabel viva. Investigaciones federales descubrieron que su linimento de aceite de serpiente no contenía aceite de serpiente, sino aceite mineral, grasa bovina y trementina. En 1917 fue multado bajo la regulación del Pure Food and Drug Act de 1906. Los Medicine Shows, espectáculos ambulantes que mezclaban música, comedia y venta de remedios, convirtieron este tipo de actividad en un fenómeno popular en el oeste. Estos vendedores aprovechaban el aislamiento de las comunidades, la escasez de médicos y la esperanza de la gente de encontrar un alivio rápido. Esta curiosa profesión revela mucho sobre el contexto de la frontera. Cuando la medicina era incierta, la esperanza se convertía en mercancía. El vendedor de milagros no era solo un estafador, formaba parte de un ecosistema donde las personas aceptaban riesgos porque no tenían otra opción. En las ciudades fronterizas, donde el transporte, el comercio y la agricultura dependían de caballos, mulas y bueyes, la producción de estiércol era inevitable y abundante. Este material, muchas veces visto solo como basura, se convirtió en un recurso en regiones áridas o en expansión. Así surgió el recolector de estiércol, hombres que recogían el material, lo secaban y lo vendían como combustible o fertilizante barato. Aunque las fuentes específicas sobre el oeste americano son limitadas, referencias a trabajos sucios del oeste mencionan ocupaciones como esta entre las más duras y menos glamorosas. En entornos rurales o semiáridos, el estiércol seco podía sustituir al carbón o servir para alimentar las primeras huertas de los colonos. El trabajo exigía resistencia al sol, al polvo, al olor y al esfuerzo físico. Era un oficio poco reconocido, pero necesario. Las ciudades necesitaban limpiar sus calles y aprovechar todo aquello que pudiera generar utilidad o ingresos. En muchos pueblos pequeños, el recolector de estiércol era uno de los pocos con trabajo constante. La frontera no estaba hecha solo de héroes o rancheros, sino también de quienes aceptaban los trabajos más humildes para que la ciudad funcionara. Cuando la caza de bisontes o el sacrificio de ganado dejaban esqueletos esparcidos por las llanuras, algunas personas vieron allí una oportunidad. El bone pique era el trabajador que recogía huesos de animales muertos, los apilaba cerca de las vías del ferrocarril y los vendía a fábricas que los transformaban en fertilizantes, pegamento, botones y otros productos. Durante la década de 1870, en Texas y en regiones ganaderas, las líneas ferroviarias impulsaron esta actividad. En ciertos momentos, las pilas de huesos junto a los rieles alcanzaban varios metros de altura y longitudes impresionantes. Esta economía paralela ayudó a muchas familias en dificultades,
especialmente en regiones donde la ganadería predominaba y el suelo necesitaba fertilizantes. El trabajo era duro y solitario: recorrer campos bajo el sol abrasador, lidiar con maleza, carcasas y transporte precario. Aún así, representaba una fuente real de ingresos para quienes se dedicaban a ello. El lejano oeste también fue escenario de oficios nada glamorosos, pero fundamentales para mantener la maquinaria económica en marcha. En la frontera, la muerte era frecuente: enfermedades, heridas, accidentes y emboscadas. En cada nuevo asentamiento, alguien debía encargarse de los muertos, fabricar ataúdes, preparar los cuerpos, cavar tumbas y organizar funerales. Ese papel recaía en el agente funerario. Era una función que exigía no solo fuerza física, sino también fortaleza emocional para lidiar con la pérdida y el duelo. Estos profesionales, aunque rara vez celebrados, desempeñaban un papel central en la comunidad. En muchos casos, eran contratistas improvisados, actuaban como carpinteros de ataúdes, maquilladores de difuntos y organizadores de cortejos fúnebres. La actividad reflejaba la dura realidad de la frontera, donde la muerte llegaba rápido. El servicio funerario era inevitable. No se trataba solo de un trabajo de supervivencia, sino de un trabajo de dignidad, tanto para quienes partían como para quienes se quedaban. Entre los personajes más olvidados, y al mismo tiempo más presentes, del lejano oeste estaban las llamadas Oil Dabs, expresión que puede traducirse como palomas sucias. Estas mujeres trabajaban, en su mayoría, en saloons, burdeles y casas de entretenimiento de los pequeños pueblos que surgían a lo largo de ferrocarriles, minas y fronteras en expansión. El oeste americano era un lugar de profundas desigualdades. En muchos asentamientos, por cada 10 hombres había solo una mujer. Esto generaba soledad, oportunidades y peligros. Muchas de estas mujeres llegaban desde el este huyendo de matrimonios abusivos, de la pobreza o en busca de libertad. Otras eran huérfanas, viudas o inmigrantes sin recursos. El trabajo en saloons y burdeles ofrecía dinero rápido y una forma de supervivencia en un territorio donde las leyes eran frágiles y las alternativas escasas. Vivían entre el glamour y la tragedia. Algunas residían en casas lujosas para los estándares de la época, otras apenas tenían donde dormir. Aún así, todas compartían el mismo destino: ser marginadas y, al mismo tiempo, esenciales para la vida social y económica de la ciudad. Una de ellas destacó por su audacia e inteligencia: Mattie Silks, considerada la cortesana y dueña de burdel más famosa de Denver, Colorado. Nacida en 1846, Mattie comenzó joven acompañando caravanas hacia el oeste. En su apogeo, administró varios establecimientos y se convirtió en una de las mujeres más ricas de Denver, conocida por su elegancia, independencia y generosidad. Ella no solo dirigía un negocio rentable, sino que también ayudaba económicamente a personas necesitadas, algo que, incluso en un entorno moralmente condenado, le valió el respeto entre los habitantes locales. Mattie vivió hasta 1929, ya anciana, y fue enterrada en Denver, curiosamente, junto a su viejo rival y amante, Kurt. Su trayectoria demuestra que, incluso en medio del prejuicio y las dificultades, algunas palomas sucias transformaron una condición de vulnerabilidad en poder y autonomía. Estas mujeres, aunque silenciadas por la historia oficial, representaban mucho más que entretenimiento. Fueron una parte vital de la economía y la cultura de las ciudades del oeste, sosteniendo establecimientos, alojando viajeros e incluso financiando proyectos locales. Eran símbolos de supervivencia, muchas veces viviendo al margen, pero con la fuerza suficiente para dejar su huella. Cuando la ciudad crecía y aparecían las casas, se necesitaban utensilios domésticos, ollas, calderas y otros objetos metálicos. El reparador de ollas, el tinsmith o tine, era el artesano que trabajaba con láminas de metal, reparando, fabricando y arreglando utensilios. Contaba con sus herramientas, una forja portátil y, quizá, un vehículo tirado por caballos. Durante el siglo XIX, el tinsmith viajaba de pueblo en pueblo, montaba un taller improvisado, recogía ollas agujereadas o abolladas y trabajaba para dejar el utensilio nuevamente utilizable. En zonas rurales o de frontera, donde importar una olla nueva era caro o demoraba mucho, este servicio tenía un valor muy concreto. Esta profesión muestra que el viejo oeste también necesitaba vida doméstica, cocinas para alimentar a las familias y utensilios para sostener la rutina.
No eran solo jinetes en los caminos, sino mujeres cocinando, familias alrededor de mesas sencillas y alguien reparando la olla que se había roto. Este capítulo revela que el oeste tenía capas. Más allá de los duelos y los ferrocarriles, existían tareas cotidianas, esenciales y silenciosas. Mostrar al Teen Smith es mostrar la rutina de las personas que hacían que la ciudad funcionara. Para cerrar, dos caminos que muestran los extremos de la frontera. Primero, el cazarrecompensas. El hombre que perseguía a los forajidos, aceptaba riesgos, seguía pistas y capturaba o mataba a cambio de un pago. Representa la violencia y la ley en los márgenes de la sociedad. En listas de trabajos bizarros del viejo oeste, aparece como una profesión de alto riesgo. En paralelo, aunque rara vez destacado en el oeste como en el mundo urbano, existía el papel del cazador de ratas, rat catcher, un profesional dedicado al control de plagas, necesario en entornos donde los saloons, los establos, los depósitos y los ferrocarriles generaban infestaciones. Aunque la documentación directa en el oeste es limitada, sabemos que en América y Europa este papel era real, importante y muchas veces despreciado. Estos dos perfiles extremos, uno enfrentando el crimen, el otro lidiando con ratas, nos recuerdan que el viejo oeste estaba lleno de contradicciones, civilización y salvajismo, vida y muerte, orden y caos. Ambos simbolizan profesiones que alguien tuvo que asumir para que la ciudad siguiera en pie. El viejo oeste no se resumía en cowboys, saloons y duelos al atardecer. Estaba formado por gente común, personas que aceptaron tareas difíciles, poco reconocidas, y que ayudaron a construir comunidades sobre un suelo áspero. Del vendedor de milagros al recolector de huesos, del reparador de ollas a la mujer que luchó por su supervivencia a la frontera, cada una de estas profesiones revela un lado menos vistoso, pero igualmente humano, de la historia de América. Comenta aquí, ¿qué profesión te pareció más inusual? ¿Tendrías el valor de ejercer alguna de ellas? Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos curiosos sobre el viejo oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!